Shino Aburame siempre tuvo una aura de misterio. Mientras otros personajes exhibían personalidades explosivas, él era el chico callado, siempre en la suya. Solo que en Shippuden, bueno, simplemente desapareció. Aquel ninja lleno de potencial fue dejado de lado, sin evolución real, sin momentos destacados y prácticamente un fantasma en su propio anime. Hoy vamos a analizar el cómo Shino acabó siendo olvidado. La primera aparición de este personaje fue en los exámenes Chunin, donde la única frase que tuvo fue advirtiendo que tuviesen cuidado con el insecto que estaba en el suelo, y esto únicamente en el anime. Aquí ya se puede ver que era una persona no muy normal, parecía que era un fanático de los insectos. Después de esa frase aparece nuevamente en el momento en que las personas del examen comienzan a hacer trampa en la prueba. Ese fue el momento donde fue posible ver algo más sobre él, hasta que muy rápido usó una abeja para poder copiar en la prueba. Un excelente método, por cierto. Con eso ya se podía percibir que sus habilidades estaban relacionadas con los insectos, lo que responde a las dudas de antes de por qué había pedido que tuvieran cuidado con los insectos. Solo con esa aparición era fácil notar que era un personaje muy diferente de personas como Naruto o Kiba, que eran más habladores y energéticos. Mientras Naruto intentaba llamar la atención de todos y Kiba actuaba como alguien competitivo, Shino se mantenía al margen. Incluso era diferente de Shikamaru y Sasuke, que son más serios, o en el caso de Shikamaru, perezoso y sin energía. Realmente no hay mucho de qué hablar en esta parte, ya que no tiene más frases en esa prueba. Solo hubo otra aparición junto a su equipo, compuesto por Hinata y el antes mencionado Kiba, cuando estaban en el bosque de la muerte. Hicieron una trampa para los ninjas que los perseguían, usando sangre falsa para hacerla pasar como la de los ninjas y atrapándolos junto a ella. Recordemos que este equipo fue el segundo en llegar al final del examen del bosque de la muerte. Como son un equipo especializado en rastreo y tienen un miembro con el Byakugan, alguien con habilidades de perro, literalmente un perro, y Shino que puede controlar insectos y obtener información fácilmente, son un equipo perfecto para este examen. Shino probablemente debe haber esparcido varios insectos para vigilar el lugar y no caer en una trampa o algo por el estilo. Como no se mostró, es algo que me puedo imaginar, pero sería lo más lógico. Después no tengo más nada sobre Shino, solo lo vemos nuevamente en la pelea contra Saku, que ya tenía los brazos rotos porque Sasuke se los había roto antes en el bosque. A pesar de que Shino estaba en ventaja, no necesitaba de mucho, y aquí podemos ver que es alguien más estratégico y cuidadoso que otros personajes. No al nivel de Shikamaru, ya que Shino no es tan inteligente. Podría decirse que es un Shikamaru con más habilidades, pero menos inteligencia. La escena donde ordena a los insectos a meterse en los brazos de Saku es un reflejo claro de su mentalidad, y fue así, sin esfuerzo, que lo venció. Los insectos de este personaje parecían una metáfora del mismo. Eran silenciosos y mortales cuando entraban en acción. Mientras otros usaban jutsus explosivos o físicos, Shino contaba con un ejército aterrador. Tener a una persona que literalmente tiene insectos dentro de su propio cuerpo y que los usa para atacar no parece algo muy vistoso. No es de extrañar que hasta Neji se sorprenda cuando ve con su Byakugan que Shino tiene diversos insectos dentro de su cuerpo. Así, este avanzó a las finales de los exámenes Chunin. La expectativa era grande para su pelea contra Kankuro, un ninja especializado en marionetas de la aldea de la arena. Sería un combate interesante ya que ambos usaban técnicas inusuales. Kankuro abandonó antes de que la batalla comenzara. No quería revelar sus habilidades antes de la invasión de Orochimaru y la aldea de la arena contra Konoha. O sea, nunca vimos a Shino luchar en ese tipo de escenario y eso podría haber cambiado algunas cosas. Tal vez Kankuro hubiera sido forzado a mostrar técnicas diferentes. Cuando Orochimaru atacó Konoha, la aldea se convirtió en un campo de guerra. Mientras Sasuke persigue a Gaara, Kankuro se quedó para impedir cualquier persecución, pero Shino ya había llegado hasta ellos. Ya había visto la movilización y fue tras ellos, apareciendo en el momento justo para interceptar al maestro de las marionetas. Y es aquí donde entra el detalle de que Shino es excelente para misiones de persecución, espionaje e infiltración. Como lo dijo él mismo en esa escena, había dejado algunos insectos hembra en Sasuke antes incluso de que él saliera de la arena. Simplemente con colocar algunos insectos en alguien ya puede seguirlo a largas distancias e incluso llegar más rápido que personas que salieron en el mismo momento. Hubiera sido perfecto para detectar espías dentro de la aldea.
Ahora, volviendo a su pelea contra Kankuro, para la desgracia del marionetista, esta vez no podía abandonar. Después de un breve diálogo entre Sasuke y Shino, los dos comenzaron a pelear. Kankuro utilizó su única marioneta de esa época, Karasu, intentando ataques a larga distancia y trampas, pero Shino ya había marcado su blanco al inicio de la pelea. Un insecto hembra posado en Kankuro, un pequeño detalle que se convirtió en una pesadilla para el marionetista. Además, usó sus insectos para obstruir las articulaciones de la marioneta y corroer los hilos de chakra que usaba para controlarla. Cada vez que Kankuro intentaba recuperar el control, perdía más tiempo y energía. Para completar, Shino usó el enjambre de insectos para confundir a Kankuro y mantener una presión constante. Ni siquiera le dio espacio al adversario para respirar. Y lo más interesante, no parecía dudar en luchar de cerca si era necesario. Al final, Shino hizo lo que él mismo se propuso hacer: retener a Kankuro, garantizar el paso de Sasuke y ganar la pelea. Aunque al final haya sucumbido por haber respirado una pequeña cantidad del gas venenoso de Karasu, no fue suficiente para matarlo de inmediato, pero lo hizo desplomarse justo después de su victoria y tuvo que ser llevado al hospital. Algo genial que pasó después de esa pelea fue que Kankuro comenzó a expandir su arsenal, añadiendo una nueva marioneta, Kuroari, o la hormiga negra. Tal vez pudo haber sido una coincidencia, o quizá la añadió por causa de su derrota contra Shino. Esta pelea solo reforzó que este personaje tenía poder para mucho más. Si hubiera sido bien aprovechado, podría haber sido incluso una pieza clave en la búsqueda de Itachi Uchiha. Al fin y al cabo, sus insectos podían encontrar personas con extrema precisión. Podría haber sido uno de los mejores rastreadores de la serie, pero por desgracia su habilidad acabó siendo dejada de lado conforme la historia avanzaba. A pesar de eso, esta lucha mostró su potencial definitivo. No es el más inteligente de esta obra, porque hasta Sakura tiene mejor capacidad analítica en algunas áreas, pero lo compensa con un abanico de opciones muy variado. El efecto sorpresa que puede hacer es excelente. Su control de campo de batalla es tan bueno, ya que puede tener el control de miles de insectos, y su habilidad de succionar chakra pone a cualquier enemigo en desventaja con el tiempo. Y su conocimiento sobre insectos es algo que pocos entienden. Puede no ser el estratega más brillante de Konoha, pero su conjunto de habilidades lo hace un ninja completo. A pesar de tener esas habilidades interesantísimas y que hubieran sido un deleite de ver en acción, Shino prácticamente desapareció en Shippuden, y este es uno de los mayores problemas de la segunda parte de Naruto. Personajes prometedores siendo echados de lado. Cuando finalmente aparece, a primera vista parece más sombrío, pero sigue siendo el mismo reservado que busca atención, aún cargando con esa frustración por no haber participado en la misión de rescate de Sasuke. Pero si hay un momento en que tiene un mínimo de protagonismo, es en la lucha contra Tobi. Los ataques de área de Shino evolucionaron, más control, más alcance y más amenazantes. Acorraló a Tobi por todos lados con sus insectos, creando un escenario de absorción de chakra constante. Por increíble que parezca, tenemos otra aparición de Shino que fue durante la invasión de Pain, donde este y algunos de su clan entraron en un combate corto contra Konan, luchando junto a su padre y otro miembro sin nombre de su clan. Su objetivo era contenerla e impedir que eliminara a los ninjas heridos. Los Aburame lanzaron un ataque sorpresa. Shino y los otros esparcieron sus insectos para devorar los papeles y liberar a los ninjas que ella había atrapado. Pero cuando Konan logró esquivar el ataque, de repente múltiples clones de papel comenzaron a surgir, descendiendo sobre los Aburame e intentando explotar, pero afortunadamente lograron esquivarlo. El problema para los Aburame fue que las explosiones dispersaron a los insectos y los dejaron vulnerables, pero justo después de eso, para su suerte, de nuevo, porque iban a perder, Konan se fue. Fue un intercambio de golpes tan corto que ni siquiera dio tiempo de ver a Shino usar algo para atacar a Konan, proteger a sus aliados o cualquier otra cosa. Esto podría haber sido un crecimiento interesante del personaje, ya que Naruto es un shonen de peleas, así que un excelente momento para mejorar a un personaje es, claro, en una pelea, ya que nunca se ve a Shino totalmente acorralado o luchando directamente contra un personaje mucho más fuerte que él. Su última aparición realmente interesante fue cuando se mostró su nuevo jutsu, que es poner algunos insectos dentro del cuerpo de una persona, hacer que se coman su carne, su chakra, así creciendo bastante y explotando a la víctima. A pesar de que creo que esto se introdujo muy tarde en el anime, ya que nunca más apareció porque es justo al final, era un jutsu bastante fuerte. Y entonces viene mi siguiente pregunta.
¿por qué no apareció más en Shippuden? Claramente tenía un poder e intelecto para ser un personaje relevante. Además, es un personaje considerado bastante subestimado y hasta súper sobreestimado por el fandom. Nunca tuvo la oportunidad de estar entre los más fuertes. Podría haber sido mucho más poderoso, bastante más fuerte, pero aún así los insectos nunca tendrían el mismo impacto en un mundo donde existen Susanos, modo sabio, bestias con cola, ataques que destruyen continentes y muchos más, etc. Claro, Shino seguiría estando entre los de alto nivel, seguiría siendo un ninja extremadamente útil. Sus habilidades basadas en infiltración, rastreo y ataque sorpresa podrían colocarlo en misiones de espionaje y ser excelente en ellas, pero en Shippuden la escala de poder se salió completamente de control. Cuando Akatsuki empezó a ser el foco de la historia, el nivel de las peleas subió absurdamente. Shino, por más eficiente que fuera, nunca fue pensado para ese tipo de confrontación. Esto se hace aún más evidente cuando miras a otros personajes que también acabaron siendo dejados de lado. Neji, por ejemplo, tuvo su importancia reducida. Rock Lee, que antes parecía uno de los mayores prometedores de la nueva generación, prácticamente desapareció. Kiba, Hinata, Tenten, Sai, Choji, Ino, todos sufrieron con este cambio de escala. Pero en el caso de Shino, era un personaje táctico que ganaba sus luchas desgastando al adversario y controlando el campo de batalla. Esto no significa que no pudiera haber sido más explorado. Podría haber sido destacado como un rastreador esencial contra Akatsuki, ayudando a encontrar miembros como Itachi o Kisame, pero la realidad es que fue olvidado, como muchos otros ninjas prometedores. Y al final, eso es lo que realmente perjudicó a Shino. No solo la fuerza, sino la falta de espacio en la historia para personajes que no fueran los protas o los villanos principales. Sin embargo, ¿qué se podría haber hecho si al menos parte del anime estuviera más basado en el siglo de los ninjas? O si Shino hubiera sido desarrollado como un personaje de sigilo mejor. Es decir, de todos los personajes de Naruto, Shino probablemente encaja más en la cosa del ninja furtivo. Los insectos son como el dispositivo de vigilancia definitivo. Podría estar en cualquier lugar, en cualquier persona, escuchar cualquier conversación. No era necesario que tuviera muchas peleas o que fuera el protagonista de un arco entero, como fue el caso de Shikamaru. Shino merecía un mínimo de relevancia dentro de la historia. Si miramos a otros personajes secundarios que lograron brillar un poco más de lo normal, queda claro que faltó un rumbo para él. Hinata es un buen ejemplo. Al principio su timidez la dejaba de lado, pero el desarrollo vino de la relación con Naruto y del deseo de volverse más fuerte. Ahora miren a Shino. Incluso con un concepto único y un estilo de lucha perfecto para el espionaje y las estrategias, nunca tuvo un momento que lo consolidara como un personaje relevante. En una historia que lleva el nombre Naruto, es natural que algunos personajes queden de lado, pero el problema es que Shino no solo fue olvidado, sino que nunca tuvo ni siquiera oportunidades de demostrar su verdadero potencial. Podría haber desempeñado un papel similar al de Sai en Ambu, actuando como un agente secreto de la aldea o simplemente haber sido un ninja especializado en infiltración, pero en lugar de eso se volvió un profesor en la siguiente parte. Algo que Shino quería era ser más notado y tener relaciones con más personas, y lo consiguió de esa forma, pero para un chico con tanto en su haber y con la personalidad que mostraba, parece un final bastante decepcionante. Bastaba una única oportunidad para mostrar su verdadero valor, así como Shikamaru tuvo su momento contra Hidan o Hinata contra Pain. Shino también mereció su momento para brillar. Parece que Kishimoto simplemente creó un ninja versátil, inteligente y con un gran potencial y lo desperdició por no saber manejarlo de buena forma. En el clásico tuvo algunas escenas interesantes, pero que podrían haber sido más exploradas después. Su presencia era marcante, pero su falta de un arco o mini arco real de desarrollo acabó convirtiéndolo en una figura que los fans apenas pudieron sentir que estaban conociendo. Hasta todo el tiempo en pantalla del equipo 8 fue dado a Hinata por ser la más cercana al protagonista. Shino fue dejado de lado con casi ninguna contribución relevante a la narrativa. Esto lleva a la pregunta de qué hubiera pasado si Shino hubiera recibido el desarrollo que merecía. Con la riqueza de su concepto y la utilización de insectos que succionan chakra, podría haber sido mucho más que un extra en las sombras de otros personajes. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar qué te pareció. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta la próxima.